La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Y usted que nos acompaña ya sabe, este programa es realizado con mucho cariño, especialmente para toda la familia. Pero Dios quiere hablar de forma particular con tu corazón. Yo quiero recordarte que nosotros, en el programa Anunciando el Evangelio Eterno, tenemos una misión: transmitirle a usted el mensaje de que Dios tiene un proyecto de salvación para tu vida. Y en este programa tú vas a conocer ese proyecto y entender cómo participar de él. En el programa de hoy, siguiendo el tema de los encuentros con el Señor Jesús, vamos a tocar la historia de un personaje más bíblico y cómo se dio su experiencia de salvación. En el segmento de Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa van a hablar sobre la experiencia de una mujer conocida como la mujer samaritana. Usted entenderá el significado de su encuentro con el Señor Jesús y cómo esta experiencia va a ser aplicada a tu vida. En el segmento Organización y Métodos, la profesora Kesia Núñez va a hablar sobre la educación nacional y sus diversos niveles. En el segmento Perfecto Olor, la profesora Janaína Sumac va a enseñar el olor Tengo una lámpara, ahora para guitarra, y en la clase para niños intermedios y adolescentes dentro del tema El poder de la sangre de Jesús, la profesora María Paola Dalla va a hablar sobre el clamor por la sangre de Jesús. Participe en este momento del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel. La paz del Señor a todos. Es un privilegio, una alegría para nosotros contar con su participación y audiencia. Hemos recibido muchos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla en este momento un código QR. Solo necesita aproximar la cámara de su celular a este código QR y usted será dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrá enviarnos un mensaje. Participe, envíe su mensaje, su experiencia, su testimonio. Todos los mensajes que recibimos son leídos y tienen gran importancia para nosotros. Una de ellas viene de Salvador, en Bahía. Elsie Goiz dice: estoy feliz de escuchar la palabra y me llena de gracia y sabiduría a través del programa. Amén. Joací Neto también
de Maranguape, Ceará, escribió: en este momento tan difícil, con tantas dificultades, tristeza y dolor, este programa es un alivio y aliento para nuestro corazón. En el programa de la semana pasada, pedimos que fuese enviados comentarios sobre el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana, que está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 30. Recibimos muchos mensajes y el contenido de algunas de ellas, el contenido va a estar insertado a través o durante la exposición del tema dentro del programa. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. La última semana hablamos sobre el encuentro del Señor Jesús con la viuda de Naín, descrito en Lucas 7, del 11 al 17. Y sobre este encuentro, informa la Biblia que al entrar en la ciudad de Naín, el Señor Jesús presenció a una multitud que acompañaba a una viuda con su hijo muerto, siendo llevado a ser sepultado. Era el hijo único de la mujer viuda. Jesús, por otro lado, estaba también acompañado, pero de sus discípulos, que era otra multitud. Al encontrarse con aquella viuda, el Señor Jesús fue movido a misericordia. ¿Compasión qué es? Compasión, misericordia es sentir el dolor del otro en tu corazón. Jesús entonces toca el féretro, una especie de ataúd, y el hijo de la viuda resucitó. Amén. Aquel encuentro, en el contexto profético, mostraba la situación religiosa que Israel estaba viviendo, representada por la figura de la mujer viuda que perdió a su marido. Pero, además de eso, Israel aún había rechazado a Jesús, rechazado al Mesías. Una multitud, observe muy bien, acompañaba el cortejo fúnebre, lamentando la muerte del hijo único de la viuda. La multitud que acompañaba a la viuda estaba llorando la muerte, una profecía de la muerte para la cual la religión lleva y encamina al hombre. Pero otra multitud, juntamente con los discípulos, seguían al Señor Jesús. Esta multitud que seguía a Jesús apuntaba proféticamente a los gentiles, quiere decir, a los que no son judíos, a las otras personas que tendrían la oportunidad de salvación en Jesús. La gran experiencia que Dios quiere dar al hombre es la resurrección en Jesús. Quien está en Jesús, la muerte no tiene lugar en él, ya que la Biblia dice que aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. La obra, vean, la obra del Espíritu es vida en abundancia, es salvación, es vida eterna. Recordando que los encuentros del Señor Jesús tuvieron como principal propósito llevar al hombre el proyecto de la salvación, la vida eterna. La salvación del hombre tiene inicio a partir del acto de la soberanía de Dios, que es quien hace la elección del hombre, como está en este cuadro didáctico que ya hemos presentado muchas veces. La soberanía de Dios, esta elección viene de la eternidad, como está descrito en 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Presciencia, antes que el hombre tenga conocimiento, antes que él entienda esto, Dios ya lo eligió para la salvación. La elección viene de la eternidad, viene de parte de Dios. Y como parte del proyecto de salvación ocurre
el llamado. El llamado en el momento se da en el momento en que el hombre tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y cómo este encuentro se vuelve efectivo. Se vuelve efectivo cuando el hombre reconoce, vean, cuando el hombre reconoce su pecado, ya que la Biblia dice que todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Y al reconocer el pecado, el hombre se da cuenta que tiene ese peso sobre su vida y necesita ser liberado. Y cómo el pecado es pesado para la vida del hombre, ¿no? Pero Jesús es quien libera. Exactamente. Habiendo tenido el encuentro y aceptado el llamado, el hombre pasa a caminar en la presencia de Dios, en el proceso de santificación y de transformación a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces es la elección de Dios de la eternidad, el llamado, el encuentro con Jesús. El hombre acepta y comienza a caminar en un proceso del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Ahora vamos a traer aspectos geográficos de las regiones en las que se dieron los encuentros del Señor Jesús con las personas, con grupos y con multitudes, como está destacando el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana, que es nuestro tema de hoy. Ya salimos de América del Sur, donde estamos, y estamos yendo a esta región oriental, esta división aquí, Daniel, las provincias de Judea, son en los tiempos de Jesús. Toda esta región y muchos de estos lugares hubieron encuentros con el Señor Jesús. Y allí muestra la línea desde Jerusalén a Siquén, que era casi 50 kilómetros. En línea recta. Siquén era la región en la que estaba esa viuda, con el encuentro de la mujer en la samaritana. región, en la ciudad de Sicar. Allí está posiblemente, ¿no es así, Sergio?, el camino trazado que el Señor Jesús pudo haber hecho para llegar a Sicar, aquel pozo donde él estaría salvando a aquella mujer, El pozo, al pozo de Jacob. Posiblemente en este camino rojo fue por donde el Señor Jesús caminó, por una región montañosa, montañas y valles. Yo puedo decir y representar que la geografía de la vida es así, llena de montañas y valles. Pero en esta geografía de la vida hay un encuentro, que era el pozo, pero era el pozo de las aguas vivas, que es Jesús que vino sobre la iglesia. Y la mujer samaritana también tuvo esto. Es interesante que habrían otros caminos Exactamente, por Jordán. más comunes, pero era necesario que Jesús pase por Samaria. Ahí está la elección. Amén. Estos son los días actuales de la región de Siquem. Exactamente. El monte de Gerizim de un lado. Aquí está la posición panorámica. Las ruinas Son ruinas. de la región de Siquem. Aquí está el monte de Gerizim, donde están las ruinas. Al otro lado, el monte Ebal. Es verdad. Imágenes de las ruinas de la región de Siquem, por donde Jesús pasó. Y tuvo un encuentro. Él cambió la vida de aquella mujer. Nosotros ya vamos a hablar detalladamente sobre eso enseguida. Aquí la vista. Desde el monte Gerizim, donde al otro lado está el monte Ebal. Interesante, Sergio, porque allá era una región de mucha planicie. Cualquier elevación era un monte. No es aquí como en Brasil, que los montes son altos, ¿no? Es verdad. Vimos, por tanto, algunos contornos geográficos que envolvieron la ida del Señor Jesús a la región de Samaria, precisamente
a la aldea de Sicar. Y ahora vamos a ver cómo se dio este encuentro de la mujer, conocida como la mujer samaritana, con el Señor Jesús, el encuentro que cambió la vida de ella. En los aspectos históricos y en los aspectos proféticos. Exacto, porque el Señor Jesús estaba ahí, estaba yendo, como vimos en el mapa, desde Judea hasta Galilea, estaba yendo hacia el norte, y la Biblia registra exactamente esta expresión, y le era necesario pasar por Samaria. Guarden bien esta expresión, era necesario pasar por Samaria. Entonces, Sergio, el Señor Jesús, no pasó por Samaria por una coincidencia. Eso ya estaba programado desde la eternidad. Absolutamente. No fue por coincidencia, porque todo estaba, vean, dentro de un plan profético de Dios. La Biblia, ya mencionamos otros caminos, pero el Señor Jesús pasó por Samaria, por la ciudad de Sicar, y se paró delante del pozo de Jacob, el cual era el lugar del encuentro, de salvación, de rescate de aquella mujer. Como observó Diogo Gómez de Victoria, que nos escribió: los judíos hacían lo posible para evitar viajar por el territorio de Samaria, pero lo importante para Jesús era hacer la voluntad del Padre, y aquel encuentro ya estaba programado en la eternidad. Gloria a Jesús. Llegando a Samaria, el Señor Jesús fue hasta aquella ciudad, Sicar, donde estaba el pozo, la fuente de Jacob, y allá se sentó, aquí está en el texto, cansado del camino de toda aquella jornada. Fue cuando, observen, una mujer samaritana se aproximó y Jesús tomó la iniciativa. Todo en el proceso de la salvación es iniciativa, la iniciativa parte de Dios. Elección de Él. Jesús inició una conversación, un diálogo con ella, pidiéndole a ella que le diese agua, pero era un pedido extraño. ¿Por qué? Los judíos, y Jesús era judío, no hablaban con los samaritanos. Es verdad, aquella mujer había sido elegida por Dios Padre, y esto es muy importante, sin que ella supiese, sin que mereciese. Al contrario, era una pecadora cuya vida era errada, pero ella fue elegida por Dios Padre. El objetivo del Señor Jesús cuando se detuvo en el pozo era salvar a aquella mujer. Fue lo que comentó el pastor Daniel Ricardo de San José, Santa Catarina. Él escribió: el Señor Jesús estaba esperando a la mujer para cambiar su vida, que era agua de pozo, y fue cambiada a agua viva, que la condujo a la eternidad. ¿Qué comparación Maravilla. interesante fue hecha por él? Cuando él dice, el pozo era el agua que tenía que beber porque estaba de sed, pero Jesús, como agua viva, quien de ella bebe nunca más tendrá sed. Es la única agua que puede saciar el alma, la sed del alma. Y aquí nosotros vemos, Daniel, unas ilustraciones de pozos de aquella época, cómo eran construidos. Cuando ella dijo que el pozo era hondo, era profundo, porque tenía una profundidad más o menos de unos 40 metros. Es verdad. Y de la misma forma, nosotros hablamos, Jesús entonces tuvo que pasar por aquella región, por Samaria, de la misma manera que él salió de Judea y pasó por Samaria para salvar a aquella mujer. Jesús vino al mundo, él dejó su gloria, se hizo, dice la Biblia, el más indigno de todos los hombres.
fue llevado a la cruz, murió, derramó su sangre, murió, pero resucitó al tercer día. Después de la elección, viene el llamado de Jesús a la mujer, en el momento en el que Jesús se reveló a ella. El Señor Jesús habló con la mujer samaritana. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria a Jesús. Pero la mujer, hasta aquel momento, pensaba que Jesús estaba hablando del agua de pozo, Del piso. del pozo de Jacob. Y ella argumentó, el pozo es hondo, no tengo cómo sacar el agua. Y ella aumenta, tienes agua viva. ¿Dónde existe esta agua viva? El Señor Jesús hablaba del agua de la vida, pero la samaritana quería agua natural, aquella que bebemos, como ya hablamos, aquí en el piso, aquí en la tierra. Y es una semejanza profética con el mundo que entiende que el Evangelio es material, es social, es político y es religioso. Pero lo que estamos presentando y lo que Jesús está ofreciendo al hombre es agua de vida, es salvación, es vida eterna, es una vida rescatada. La mujer argumentó que el pozo era hondo, y el Señor Jesús sabía que el pozo era hondo. Porque Jesús descendió de su gloria y llegó a las profundidades de este mundo, a las mayores pruebas, fue crucificado, murió, pero al tercer día resucitó. Gloria a Jesús. El llamado de Jesús, por tanto, para salvación de aquella mujer, se completó. Y ella entonces entendió lo que Jesús tenía para dar. Y allí ella pidió, dame esa agua. Ella aceptó el llamado. Y enseguida, el Señor Jesús le entregó una revelación sobre sobre su vida familiar. Los 6 maridos que ella tuvo, una vida de pecados. Entonces la samaritana entendió la profundidad de lo que Jesús estaba hablando. Jesús reveló el pecado de la mujer, mostrando, estableciendo que el convencimiento del pecado, el convencimiento al pecador es profético. La situación de aquella mujer con 6 maridos es la misma de aquellos que no tuvieron un encuentro con el novio, con el esposo verdadero de la iglesia, que es el Señor Jesús. Amén. Son personas que están tanteando, yendo de un lugar a otro, pero sin tener un encuentro con el verdadero Salvador. Y Jesús se reveló a la mujer, no solamente como profeta, sino también como el Mesías, el Cristo, diciéndole, yo soy el que habla contigo. Como comentó Juan el Bautista, miren, de 6 años de edad, en la ciudad de Cartago, Portugal, cerca de Lisboa, él escribió así: la mujer no sabía con quién estaba hablando, hasta que Jesús le dio agua de la vida y se reveló a ella. Gloria a Jesús. Un abrazo a nuestros hermanos de Europa, especialmente a todo el mundo, a los niños, a los intermedios, adolescentes, que siempre acompañan el programa. Volviendo al tema, su pecado, apuntado por el Señor Jesús, y sabiendo la mujer samaritana
que ella estaba delante del Hijo de Dios, el Salvador, ella dejó su cántaro, la vasija para transportar agua, y ella salió, dejó el cántaro atrás y fue a la ciudad a anunciar el encuentro que había tenido. Como está en el mensaje enviado por Bianca Lorenzo, de Tres Puntas, Minas Gerais. Ella escribió así: después de que la mujer se encontró con Jesús y él le presentara el agua de la vida, ella deja su cántaro y va a anunciar a Jesús, mostrando que cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús, él deja lo que es terrenal de su vida, ya que el cántaro mataba solo la sed terrenal de la mujer. Ahora ella había encontrado el agua de la vida, el agua viva, que quita la sed del alma. No basta, esto es muy importante, no basta solo tener la elección de Dios Padre. No basta solamente recibir y aceptar el llamado del Hijo Jesús. La salvación requiere dejar el cántaro, esto es, dejar atrás, dejar en el pasado una vida de pecado y entregarse totalmente al Señor, caminando en la presencia, con una vida nueva, transformada por Jesús, en santificación, a través del Espíritu Santo. Dejar al mundo y hacer un compromiso, un pacto con Dios. Amén. Como comentó Gilmar de Santos Lima, de Timón, del estado de Marañón, escribió así: en nuestro encuentro con Jesús, Él revela nuestras fallas y pecados, porque habrá un proceso de salvación en nuestras vidas. Amén. La salvación es completada diariamente, es un proceso. Exactamente por ese proceso de transformación y santificación a través de la acción del Espíritu Santo. Y es importante observar, Sergio, que ella comienza a responder el diálogo llamado a Jesús de judío. Después le dice Señor, después le dice profeta, y ahora ya es el Mesías, ya es el Cristo. El proceso, el Espíritu Santo haciendo al hombre entender quién es el Señor Jesús. Una verdadera obra, una acción del Espíritu Santo para salvación de aquella mujer. Al llegar a la ciudad, la mujer samaritana anunció que había tenido un encuentro con un hombre, y este era el Cristo. Su vida había sido transformada a través del encuentro con el Señor Jesús. Gloria a Jesús. Inicialmente la mujer no entendía lo que el Señor Jesús le estaba ofreciendo, pero cuando descubrió que había sido elegida por Dios Padre y que estaba siendo llamada por el Hijo Jesús, ella aceptó la salvación y tuvo una vida transformada por el proceso de santificación a través de la acción del Espíritu Santo. Hoy, usted también está siendo invitado a tener un encuentro con el Señor Jesús, el agua de la vida. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Dios. Amén. Este segmento, Lecciones del Manaim, tiene su contenido producido a partir de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata y de los seminarios. Nuestra escuela bíblica se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, horario de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe acompañando el programa anunciando el Evangelio Eterno con los segmentos que vendrán a continuación. El próximo programa hablaremos sobre la semejanza profética de la salida de Israel de Egipto, cuando fue instituida la Pascua, haciendo una semejanza con el arrebatamiento de la iglesia,
usando el texto de Éxodo capítulo 12. Y nos gustaría mucho de recibir su comentario sobre el tema. Solo necesita aproximar la cámara de su celular al código QR mostrado ahora en la pantalla. Y esta cuestión ya le será enviada por WhatsApp para que usted pueda estudiar y enviar su comentario. Participe, envíe su experiencia, su comentario, su contribución. Enseguida escucharemos un loor, una alabanza, y ciertamente esta alabanza le hará muy bien a su alma y a su corazón, a su casa, a su familia. Pueden ser muy bendecidas a través de la glorificación y de la adoración a Dios. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted, madre, padre. Usted conoce todos los niveles de educación por los cuales su hijo pasa. En el segmento de organización y métodos de hoy, la profesora Kesia Núñez va a tocar este tema y aclarar todos los niveles de educación desde la educación básica hasta la enseñanza superior. Nosotros saludamos a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús.
El mes de abril permaneceremos abordando el tercer tema de las rutinas colaborativas relacionadas a la organización para los estudios. Y para este episodio traemos una pregunta. ¿Usted sabe cómo actualmente está organizada la estructura de educación nacional? La Ley de Directrices de Bases de Educación Nacional 93-94 de 1996 define que la educación brasilera está compuesta por dos niveles, la educación básica y la enseñanza superior. La educación básica está dividida en tres etapas: educación infantil, enseñanza fundamental y enseñanza media. La educación infantil atiende en etapas de bebés, niños de 0 a 3 años y preescolar, niños de 4 a 5 años de edad. La enseñanza fundamental cambió, no es más hasta el 8º, es hasta el 9º año. Y la enseñanza fundamental 1 es de 1º a 5º año. Y la enseñanza fundamental 2 es de 6º a 9º año. La enseñanza media posee 3 años de enseñanza regular. Para cada nivel y etapa también consideramos sus modalidades: enseñanza regular, educación especial, educación indígena, educación de jóvenes y adultos y educación profesional. Atención, la enseñanza gratuita y obligatoria se da en este nivel. Entre el preescolar y la enseñanza media es obligatorio que niños y adolescentes entre 4 y 17 años de edad estén matriculados y frecuentando las escuelas. Ya en la enseñanza superior se organiza en graduación y posgraduación. En la graduación hacemos cursos de licenciatura, formación de profesores y bachillerato, que son para las demás profesiones, y posee más o menos un tiempo de duración de 3 a 5 años. En la posgraduación tenemos los cursos de especialización llamado lato sensu, que es un conocimiento amplio sobre un asunto, y en maestrado y doctorado llamado stricto sensu, que es un conocimiento más específico sobre el asunto. La duración de cada curso varía entre 1 a 5 años. El postdoctorado es un curso independiente para investigadores que no generan titulación. Esta comprensión es importante para que podamos orientarnos en cuanto a lo que ya hicimos y lo que podemos hacer, porque el conocimiento académico siempre nos abre puertas. Entonces converse con sus hijos y ayúdenlos a llegar hasta donde ellos puedan, hasta donde el Señor oriente. ¿Qué quieren estudiar? ¿Qué cursos quieren hacer? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Qué profesión quieren? ¿Cuál es la orientación del Señor al respecto de eso? Todos podemos permanecer estudiando y ser especialistas o doctores en sus áreas, pero es necesario dedicación y organización. También no basta solo ser estudioso. Es preciso estar atentos a detalles de selección, a cursos y concursos y buscar la dirección del Señor. Así nosotros tenemos algunas recomendaciones importantes. La primera de ellas es valorar el conocimiento. El conocimiento académico, técnico, científico. Niños y adolescentes, jóvenes y adultos estudian para la vida, con los conocimientos adecuados para el momento que estamos viviendo, no solo para aprobar un concurso futuro, sino es preciso saber hasta dónde queremos llegar y organizarse, y también valorar las experiencias. El conocimiento es aquello que tenemos sobre las cosas y fenómenos, pero la experiencia no es lo que hablamos sobre lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa en nosotros. La experiencia es lo que nos pasa y ella no puede ser transferida. Cada uno tiene su experiencia, la experiencia de vida que utilizamos para orientar a nuestros hijos, para que ellos puedan tener sus propias experiencias y seguridad. No podemos escoger o hacer por ellos. Y por fin, también valorar la sabiduría. La sabiduría es un don de Dios, una riqueza que no es material. El rey Salomón era conocido como el más sabio de su tiempo, y para escucharlo venían muchos reyes de muchos pueblos. En el libro de Proverbios él escribe que el hombre bienaventurado, feliz, es el que halla sabiduría e inteligencia, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no se puede comparar con ella. El conocimiento es académico, las experiencias son personales y la sabiduría es don de Dios. Esta red de conceptos complementarios nos muestran que tan importante es estar preparados como estar atentos a las oportunidades que mueven nuestro deseo y conocer la dirección del Señor.
un episodio complementario sobre este tema, con ayuda de nuestros hermanos de las iglesias, estará disponible en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata en la playlist Organización y Métodos. Usted también puede contribuir con este trabajo enviando un mensaje al email contacto@radiomanaim.com.br. Que el Señor nos bendiga grandemente. La paz del Señor Jesús. Ahora vamos a trabajar con la guitarra. Usted va a aprender ahora con la profesora Yanaína a tocar el loor Tengo una lámpara para la guitarra en el segmento Perfecto Loor. Entonces tome su instrumento y vamos a aprender. Hola niños intermedios y adolescentes, la paz del Señor. Hemos recibido enseñanzas maravillosas, ¿verdad? Los encuentros del Señor Jesús con sus siervos, la gran importancia de guardar la palabra en nuestro corazón, también la bendición de aprender un instrumento para alabar al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos al momento que todos están esperando, las participaciones. Thierry Bandeira tiene 9 años, de Itabela, Bahía. Clara de Souza tiene 9 años, Nova Iguazú, Río de Janeiro. En la guitarra el intermedio David y en la caja Miguel con 4 años, de Guainanes, Minas Gerais. Los hermanos Juan Gabriel y Valentina Isabel, de São Luís, Maranhão. María Eduarda tiene 5 años, de la iglesia de Santo Antonio I, Vitória, Espíritu Santo. Los hermanos Moisés y Caleb, del grupo de accesibilidad, de Villa Velha, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hoy vamos a aprender en la guitarra la introducción facilitada del loor Tengo una lámpara, pero antes necesitamos aprender 2 nuevos acordes y el ritmo. Vamos a ver. Nosotros ya conocemos el acorde de la mayor, del re mayor, y hoy vamos a ver el acorde de mi mayor. En el primer traste, la tercera cuerda, el primer dedo. En el segundo traste, cuarta y quinta cuerda, segundo y tercer dedo. Vamos a ver en la guitarra. Nosotros ya aprendimos la mayor, pero vamos a recordar. Ahora, re mayor. Y ahora vamos a aprender mi mayor. Y también vamos a aprender mi con séptima. Nosotros vamos en el primer traste. Vamos a mantener el primer dedo en la tercera cuerda y en el segundo traste, en la quinta cuerda, el segundo dedo. Vamos a ver. Este es mi con séptima. Ahora vamos a conocer el ritmo. Para el loor Tengo una lámpara, el ritmo va a ser fox. Nosotros vamos a tener este rasgueo. Aquí están las indicaciones que ya aprendimos, que P es el dedo pulgar, X, todos los dedos,
y el dedo índice. Esos son los que vamos a usar. Entonces, nosotros vamos a tener el pulgar hacia abajo. Después el dedo índice hacia arriba. Todos los dedos tocando hacia abajo. Y nuevamente el índice hacia arriba. Primero lo voy a pasar bien despacio el ritmo. P, I, X, I. Nuevamente. P, I, X, I. Y así va a quedar el tiempo. 1 I, 2 I. Pero para que acompañemos el loor, nosotros tenemos que tocar un poco más rápido. Amén. Ahora vamos a conocer la introducción. Nosotros vamos a tocar la segunda estrofa del loor, cuando canta: lámpara vacía yo no quiero, no. Y aquí están las cifras de la misma forma que enseñé en los otros instrumentos. Entonces va a quedar de esta forma: lámpara vacía yo no quiero, no. A, E, D, A. Lámpara llena yo quiero, sí. A, E con 7, A. Lámpara con fuego lista para subir. A, E séptima, A. Y aquí está todo el loor, para que después de que hagamos la introducción, acompañemos hasta el final. Ahora vamos a ver cómo queda. Vamos a practicar mucho el ritmo y los acordes para que toquemos todo el loor. Amén. A todos la paz del Señor Jesús. De entre los grandes secretos de la obra de Dios, uno de ellos es el clamor por la sangre del Señor Jesús. A través de este recurso maravilloso, alcanzamos victorias, liberación, libramientos y muchas otras bendiciones maravillosas. Y nosotros aprendemos y aplicamos esta doctrina desde nuestra infancia y hasta la adolescencia. En la clase para niños intermedios y adolescentes de hoy, la profesora María Paula Dalla va a tocar el tema el clamor por la sangre de Jesús. Queremos saludar a nuestros niños, intermedios y adolescentes y a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. Nuestro estudio es sobre el poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder para aproximarnos, para poder estar cerca del Señor.
Y hoy vamos a estudiar sobre el clamor por la sangre de Jesús y vamos a leer la palabra. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis capítulo 3, versículo 21. El Señor creó todas las cosas, creó los animales, las plantas, el agua, los cielos, y creó al hombre, que era Adán, y a su mujer Eva, y los colocó allí en medio del jardín del Edén. Y allí les dio todo para que puedan vivir bien y felices. Y el Señor les habló así: ustedes pueden comer de todos los árboles, menos de uno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrán comer. El Señor les dijo directamente, porque el Señor sabía que si ellos comiesen de ese árbol, ellos iban a tener muerte espiritual. Pero si el Señor conoce todas las cosas, ¿por qué dejó ese árbol allí? ¿Saben por qué? El Señor quería que Adán y Eva obedeciesen, lo obedeciesen por amor y no por obligación. Y el Señor está haciendo eso también contigo. Tú tienes la elección de servir al Señor o no. El Señor quiere que tú lo sirvas por amor y no porque tu papá te manda o porque tu mamá te manda. Por amor. Ora al Señor. Señor, yo quiero tener una experiencia con el Señor. El Señor quiere darte salvación. Eva hizo la mala elección. Ella oyó la voz del adversario, la voz de la serpiente, y comió del fruto y le dio a Adán. ¿Y saben qué pasó? Ellos pecaron. Ellos desobedecieron, ellos vieron que estaban sin ropas y entonces estaban avergonzados. El pecado hace eso, el pecado trae vergüenza y ellos se escondieron del Señor. El Señor Dios todos los días iba a conversar con Adán y Eva. Adán y Eva se hicieron amigos de Dios. Qué cosa más gloriosa, ¿no? Pero aquel día cuando oyeron la voz del Señor, ellos estaban avergonzados y se escondieron porque estaban sin ropa. Ellos hicieron ropas de hojas. ¿Saben qué pasa con las hojas? Ay, se secan, se arruinan. No tienen solución, pero el Señor es maravilloso. El Señor que nos amó fue hasta el encuentro de Adán y Eva y llevó la solución correcta. Él llevó un animal y sacrificó a ese animal. Y de la piel de ese animal hizo ropas para Adán y también hizo ropas para Eva. Él trajo la solución correcta. Y el Señor hizo también una solución correcta para ti y para mí. ¿Saben cuál es? Jesús. El Señor envió a Jesús desde la eternidad. Lo sacrificó. Él murió para que su sangre nos traiga vida y nos traiga vestiduras de salvación y cubra así nuestra vergüenza. La sangre de Jesús tiene poder para perdonarnos. Cuando nosotros tenemos ropa nueva y usamos la ropa y no lavamos, ¿qué pasa? La ropa está sucia, nosotros tenemos que lavar, ¿no? Y nuestro corazón, ¿cómo nosotros vamos a limpiar nuestro corazón? Clamando por el poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder para perdonarnos. ¡Qué cosa maravillosa! Porque la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Y entonces, ¿cuándo debemos clamar? En todo momento, cuando nosotros despertamos, cuando dormimos, antes de iniciar el culto, nosotros vamos a pedir perdón, porque a veces nosotros desobedecemos, usamos palabras feas, y eso ensucia nuestro corazón. ¿Y vamos a dejar sucias nuestras vestiduras de salvación? No, vamos a clamar por la sangre de Jesús. Es poderosa para limpiarnos, para perdonarnos. Y en este mundo de hoy, cuando la gente se aparta del Señor, el Señor quiere que nosotros estemos más cerquita de Él. ¿Y cómo vamos a hacer eso?
clamando por la sangre de Jesús. Nosotros tenemos esta arma poderosa que es el clamor, porque aquellos que quieren ser victoriosos van a clamar por la sangre de Jesús. Y ellos vencieron por la sangre del Cordero. Nuestra victoria está en la sangre de Jesús. Amén. Yo tengo la seguridad de que a usted le gustó este programa. Quiero recordarte de que el programa Anunciando el Evangelio Eterno puede ser visto desde varias plataformas, además de la televisión en Brasil y de varias emisoras de radio pragadas en Brasil y en otros países. Usted también puede ver y volver a ver este y todos los demás programas ya transmitidos en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata por YouTube y también por nuestras aplicaciones. Además de eso, usted también puede interactuar con nosotros. Apunte la cámara de su celular a este código QR que está en la pantalla. Hable sobre los diversos segmentos de este programa que usted más le gusta, las experiencias que ha tenido con el mensaje transmitido aquí. Envíe también sus sugerencias. Será muy bueno saber su opinión. Además de eso, también puede dar like y compartir este programa con sus parientes y conocidos. Ahora yo quiero hablar con usted. Usted que participó de este programa hoy, pero que aún no tuviste una experiencia de salvación. Usted que necesita vivir algo real con el Señor en su vida. Tenemos un canal directo para atenderte. Este número es gratuito. Si vives en Brasil, esta asistencia es para el Brasil y en portugués, es 0800. Si no, se puede poner en contacto con la persona que te envió este link, que te invitó a los cultos para que pueda ponerte en contacto con un pastor, una iglesia, si necesitas de una palabra de parte del Señor o de una oración. Síguenos también en Instagram, en Facebook y accede al sitio de la Iglesia Cristiana Maranata y de la Radio Manaim. Baja las aplicaciones gratuitamente, navega por ellos y conozca mucho más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Aún puede acompañar nuestra red semanal publicada todos los días lunes en nuestras redes sociales. En la aplicación de la Radio Manaim usted también escucha Loores 24 horas en portugués y también puede participar y compartir los muchos mensajes que hay allí. Así estamos llegando al fin de la edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted no puede olvidarse que todos los domingos a las 10 de la mañana, horario de Brasilia, en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata en YouTube, puede participar de la Escuela Bíblica Dominical. No se pierda, participe usted y toda su familia. Y la semana que viene, si el Señor así nos permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.